Muy buen día, amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros cada día nuestro versículo. Y en esta ocasión, yo te invito, vamos a dirigirnos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Guárdanos de avergonzarnos, de dar testimonio de tu palabra y de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre fiel en Cristo Jesús. Amén, amén. Esta segunda carta a Timoteo es una carta pastoral escrita por el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador. Y en esta ocasión Pablo anima a Timoteo a ser fiel, valiente y constante en su ministerio, a pesar de las dificultades y persecuciones. Este versículo es una exhortación a no avergonzarse del testimonio de Cristo ni de Pablo y a estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. El contexto de esta carta es crucial para entender la exhortación de Pablo. Recordemos, Pablo está en prisión, probablemente enfrentando la ejecución, y está escribiendo a Timoteo para alentarlo y fortalecerlo en su fe y en su ministerio. La situación política y social de los cristianos en el Imperio Romano era peligrosa. Habían persecuciones crecientes, y Timoteo, como líder en la iglesia, necesitaba ser valiente y no ceder al temor o a la vergüenza. Por eso Pablo lo exhorta a no avergonzarse de proclamar el Evangelio de Jesucristo. En una cultura donde el cristianismo era malinterpretado y perseguido, había una gran tentación de ser discreto o incluso negar la fe para evitar problemas. Pablo, sin embargo, insta a Timoteo a mantenerse firme y orgulloso de su fe. Por eso le dice: ni de mí, preso suyo. Además de no avergonzarse del Evangelio, Pablo le pide a Timoteo que no se avergüence de su asociación con él, de su compañerismo, a pesar de que Pablo está encarcelado. La prisión de Pablo podría haber sido vista como una deshonra, pero él subraya que su encarcelamiento es por causa de Cristo y por causa del Evangelio, no por ningún crimen. Y Timoteo debe ver esto como un honor y una parte del sufrimiento por Cristo. Por eso le dice: participa de las aflicciones por el Evangelio. Pablo no solo llama a Timoteo a no avergonzarse, sino también a estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Y este sufrimiento es visto como una participación de la obra de Cristo, una marca auténtica de fe y compromiso. El sufrimiento por el Evangelio no es una señal de fracaso, sino de felicidad. La capacidad de soportar el sufrimiento y la persecución no viene de la propia fuerza de Timoteo, sino del poder de Dios. Pablo enfatiza que Dios proporciona la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades y permanecer fiel a la fe. Es una obra del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para soportar y para perseverar. Aquí vemos implicaciones espirituales y este versículo subraya varias verdades espirituales importantes. Subraya la importancia de la valentía en el testimonio cristiano, el valor de la lealtad a otros creyentes en tiempos de prueba y la dependencia del poder de Dios para enfrentar el sufrimiento. También este versículo nos recuerda que el sufrimiento por la causa de Cristo es una parte integral de la vida cristiana
Y por eso en estos primeros versículos Pablo le recuerda a Timoteo su herencia espiritual, su llamado, la necesidad de avivar el don de Dios en él. Pablo lo anima a no tener un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y por eso este versículo 8 sigue esta línea, llamando a Timoteo a no avergonzarse y a estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. En nuestra vida personal, este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra disposición a sufrir por nuestra fe. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a soportar las aflicciones por causa del Evangelio, confiando en el poder de Dios para someternos? Es una gran pregunta, porque en nuestras comunidades de fe debemos fomentar un ambiente donde la valentía y la lealtad sean valoradas. Y la pregunta es, ¿apoyamos a nuestros líderes, a nuestros hermanos cuando enfrentan persecuciones, dificultades por su fe? ¿Animamos nosotros a otros a depender del poder de Dios para enfrentar los desafíos del ministerio y la vida cristiana? Este versículo nos llama a vivir con valentía, sin avergonzarnos del Evangelio ni de los sufrimientos que puedan venir por causa de Cristo. Por el contrario, nos anima a confiar siempre en el poder de Dios para sostenernos. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor continúe bendiciéndolos.